clase, me estoy mudando de casa y ayer tenía la casa vacía, hoy estoy en otra casa y ya era difícil para mí estar ayer. Entonces ya vamos a recuperar la próxima semana la clase de ayer para cumplir con el tiempo que se tiene que dar a estas horas, ¿de acuerdo? Eh, para retomar un poco el tema, vamos a seguir de la misma manera como hemos venido eh, dando la clase antes. Quisiera que me planteen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hablamos antes, si investigaron algo más, sobre las temáticas que les han mandado a leer y seguimos conversando. Entonces, les escucho. ¿Quién tiene alguna pregunta para comenzar la conversación? ¿No tienen dudas? Aquí, o sea, yo estaba leyendo y más que todo se me ocurrió como que una duda. ¿De qué diferencia, o sea, entre vanguardias, entre estilo y como que una etapa de la arquitectura? No se le escucha aquí. O sea, a ver, estilos, o sea, son cosas diferentes, digamos, estilos arquitectónicos eh, comienzan a definirse más claramente después de la época moderna, ¿no es cierto? Desde 1920 en adelante. ¿Sí? Junto a ese estilo arquitectónico moderno, que es radical, porque cambia mucho la manera de entender la arquitectura desde ese último, desde ese último, no ese primer, mejor, ese primer manifiesto de Adolf Loos de Orden y Delito en 1908. Desde ahí comienza a cambiar la concepción de la arquitectura, porque lo que dice ese manifiesto es justamente eh, que el ornamento no hace falta para organizar la espacialidad o para organizar la arquitectura. Esa famosa frase de Mies van der Rohe, de menos es más, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Entienden esa situación? Pues mucho ornamento es como de, demasiado adornado. Entonces, ahí comienzan a ver también algunas vanguardias eh, artísticas, que no son solamente arquitectónicas. Las vanguardias son mucho más amplias, son artísticas en general. Entonces, los estilos arquitectónicos pertenecen a la arquitectura, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que hablamos de la arquitectura moderna, ¿cierto? Si es que hablamos del modernismo, si es que hablamos del brutalismo, si es que hablamos de la escuela de Chicago, si es que hablamos de la arquitectura moderna orgánica, son estilos arquitectónicos, ¿no es cierto? Pero las vanguardias tienen que ver con algo más amplio, como por ejemplo una vanguardia, es el Art Nouveau, es una vanguardia que junto al modernismo van juntas, en arquitectura es modernismo, pero el Art Nouveau es otra, el constructivismo ruso es otra, son mucho más amplios porque las vanguardias acogen a músicos, artistas, arquitectos, escritores, ¿vale? Son corrientes de pensamiento, no son estilos arquitectónicos. ¿Me entiendes eso, Daniel? Esa diferencia. Aquí ahorita sí ya le... Eso es importante entender para que ustedes comprendan de qué se trata una vanguardia. ¿No es cierto? Una vanguardia es más amplia, es más grande, es un pensamiento. Un estilo arquitectónico es más acotado a la arquitectura, acotado a una
localidad, es decir, la escuela de Chicago evidentemente está en Chicago, ¿no es cierto? La arquitectura moderna es la que explota y se agranda por todo el mundo, por ciertas razones que ya vamos a conversar. ¿Te respondí, Daniel? Sí, aquí sí me ayudó mucho. Bien, sigamos. ¿Quién más tiene alguna otra duda o pregunta sobre lo que están estudiando y revisando para el examen? Háganme las preguntas porque si no, yo no tengo que responder. Dime, Carla. De una. Uh-huh. O sea, digamos, googleaste que es una vanguardia figurativa. Verás, vamos a, porque digamos, vamos a ver esto. Vamos a ver esto, ¿no es cierto? Les voy a compartir una pantalla y vamos a ir hablando. ¿De acuerdo? Sí. Verán, entonces, por ejemplo, voy a abrir esta que acabo de googlear, vanguardia figurativa, en el internet y me sale esto, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ¿qué es lo primero que me sale? El cubismo. El cubismo es una corriente artística que aquí están las características de ese cubismo, ¿no es cierto? ¿Me sigues, Carla? El futurismo, enseguida, y hay otras que están aquí escritas. El expresionismo, Van Gogh. El existencialismo ya es otra, el surrealismo también existe. Entonces, si ven que son corrientes de pensamiento. El neoplasticismo, este se relaciona bastante con la arquitectura, con una arquitectura postmoderna. Entonces, digamos, ahorita ponernos a estudiar y entender todas las vanguardias es una locura. Eso es para un curso de por lo menos unas 5, 6, 7 clases. Entonces, lo que es importante es que ustedes entiendan que las vanguardias son corrientes de pensamiento que engrupan a varias disciplinas artísticas, arquitectónicas, de pensamiento, de escritura, de música incluso, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que ustedes se entiendan cómo se relacionan esas vanguardias con la arquitectura. Entonces, por ejemplo, el cubismo tiene que ver también con cierto tipo de arquitectura moderna, hubiera que encontrar las relaciones. El neoplasticismo, como les digo, es el más claro. El neoplasticismo para nosotros es clarísimo, este de aquí. El de Antonio Mondrian, Kandinsky, es muy, muy importante. ¿Sí? Vamos a poner de nuevo solo vanguardias figurativas y arquitectura, por ejemplo. ¿Vale? Mira, aquí están las vanguardias artísticas. Solo si vemos la definición, Carlos. Las vanguardias son movimientos artísticos revolucionarios que rompen con la tradición. Acuérdense que estábamos viniendo de un momento neoclásico, ¿no? Finales del siglo XIX, un siglo XX, un momento neoclásico, y convulsionan el mundo del arte causando estupor cuando no rechaza. Entonces, esto es importante. Es un momento de la historia en donde comienzan a haber cambios. Vean, esto es de la Universidad Central del Ecuador, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esto? Recursos para su estudio preparado por Agustín Rivadeneira, el arquitecto Michel Echeverría
Y dice, las teorías de la arquitectura Universidad Central del Ecuador, aquí está, ¿ve? ¿Quién cree que hizo esa pregunta de las vanguardias figurativas en su examen? Aquí está su respuesta. Creo que aquí tienen para estudiar todo, vean, el neoplasticismo, y aquí está lo que significa. Entonces, creo que con esta página pueden, les voy a mandar esta página para que se acerquen a esto y poder como comprender un poco mejor las vanguardias. Porque dentro de la línea del tiempo los puedes ubicar también, Carla, y te van a ayudar. Y creo que es importante que entiendan también de nuevo la relación que hemos hablado previamente. Año, obra, autor. Año, obra, autor. Entonces ahí en la línea del tiempo no solo va a estar el tiempo y el nombre de la vanguardia, sino puede ser año, obra, autor y lugar donde reside o lugar donde ejerce. Con eso ustedes tienen variables para entender quiénes son los representantes de cada vanguardia y cómo se relacionan con el territorio. ¿Me entiendes, Carla? Sí, pero eso tienen que estudiar ustedes. Esta clase es una clase de acompañamiento, de guía. Yo no tengo ninguna responsabilidad, digamos, en el sentido de tener un sílabus o una guía para este examen. No solo es como conversar con ustedes y entender un poco mejor las cosas para que ustedes puedan estudiar de una manera más clara y guiar, como hemos estado haciendo. Entonces, tienen que estudiar. Ahorita, Carla, vos te quedas con esto. Después de esta clase, cada uno de ustedes tiene que quedarse siquiera unas 5 o 6 horas más entendiendo qué es lo que estamos hablando, para que sepan y no les coja el examen con ninguna pregunta que no sepan contestar. ¿Puedes profundizar un poquito más tu pregunta, Carla, para seguir hablando? Justamente era como la relación directa que tiene con la arquitectura, con todo lo que, como usted Mira, estaba diciendo del neoclásico, que justo se va esto por este tema del exacto, exceso exacto, pero mira, ponte aquí esto que nos dice, ¿no? El expresionismo, que buscaba la expresión de los sentidos y las emociones de una forma completa. Luego habla de un poco de términos, pero abajo dice, el llamado la utopía, que era una parte del expresionismo, es de Bruno Taut. ¿Quién es Bruno Taut? Estudiar. La unidad de las artes, Gropius. ¿Entiendes qué es eso de la unidad de las artes y Gropius? ¿Sabes quién es Gropius, Carla? De la Bauhaus. ¿Y sabes qué quiere decir con eso que está ahí, unidad de las artes? tratar todo en una sola, en un solo libro, en un solo movimiento, se puede decir. En una sola pedagogía, digamos. Exacto. Eso es Gropius y eso es la Bauhaus. Y esa es una tendencia. Entonces la Bauhaus lo que hace es decir, vamos a trabajar todas las artes juntas. Todas las artes juntas vamos a trabajar en miras de avanzar y de pensar. Entonces no es que quedaban relegadas las unas y las otras, sino que se juntan todas y así nace la Bauhaus y esa es una escuela que va paralelo a la arquitectura moderna, acompaña a la arquitectura moderna. No es la fuente de la arquitectura moderna. Pero, por ejemplo, Gropius, que es alemán, ya pensaba en la unidad de las artes con la Bauhaus. Y por otro lado, estaba Le Corbusier. Le Corbusier tenía una cosa interesante, que no era una escuela, sino que era una revista. El Espíritu Noveu. ¿Qué dice aquí? Fíjense aquí. El Espíritu Noveu fue una importante revista francesa, transdisciplinar y de temática polivalente, publicada entre 1920 y 1925, es decir, cercana a la Bauhaus. Pero esto pasaba en Francia, no pasaba en Alemania. Alcanzó 28 ejemplares, hubieron 28 ejemplares de esta revista.
Imagínense en todo pues, el pensamiento, cómo se va construyendo, ¿no? La una en una universidad y la otra en una revista, con un promedio de 100 páginas, bla, 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 ¿no es cierto? Fue la revista del movimiento purista, su ámbito fue internacional, llegando a alcanzar bastante difusión en países como México. Aquí ustedes pueden entender una revista, El Espíritu Nuevo, 1920, de París, en donde eran Le Corbusier y Amédée Ozenfant, los que eran los principales escritores de esa revista. Y ahí hay otra herramienta para ir entendiendo la construcción del pensamiento de la arquitectura moderna. Otra de esas cosas era la Bauhaus, la escuela de la Bauhaus. Fíjese en el año 1929, el espíritu nuevo 1920. ¿Entiendes cómo te comienza a funcionar la línea de tiempo, Carla? Y ubicando los países y los nombres y entendiendo qué hacían. Entonces ahí vas tú entendiendo y comparando. Que dices, mira, en la Bauhaus, en Alemania, en Weimar, Gropius lo que dice es, arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas. ¿Tú cachas por qué dicen esto? ¿Entiendes por qué surge la Bauhaus? Por la parte de que habíamos hablado de la revolución industrial, de las clases sociales, de la clase obrera, y luego después lo que pasaba con la división de los artesanos, de que el levantamiento de los artesanos estaban. Más o menos, verás, más o menos, pero ahí organiza lo que me estás diciendo, organiza y piensa desde lo pedagógico y desde la educación. Entonces, la herencia, digamos, de la ilustración, del periodo de la ilustración que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, en relación a las artes y a la arquitectura, es la Escuela de Bellas Artes, ¿no es cierto? En la Escuela de Bellas Artes tú ibas a estudiar pintura, diseño, y era la manera de enseñar. Esa Escuela de Bellas Artes era bastante jerárquica, es decir, había ahí un grupo que eran los artistas, eran los grandes maestros que enseñaban y generaban ahí una manera de, de enseñar y se fue generando una élite muy separada de los obreros, también por la situación de la explosión de la ciudad en relación a la revolución industrial. Todas esas cosas van yendo juntas, de la mano. Entonces la Bauhaus llega y ¿qué es lo que dice? Libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una nueva barrera infranqueable entre artesanos y artistas. Vincular de nuevo a la gente sin esa clase erudita, sin esa clase, digamos, que estaba separada en ese sentido. ¿Vale? ¿Te cachas? Entonces, las bellas artes, ahorita vamos a googlear la Escuela de Bellas Artes y vamos a ver qué dice. París. Dice, fíjate solo en la arquitectura. Chao, piojito. Che, ya nos vemos. Ya nos vemos del fin. Chao, chao. Fíjate solo la arquitectura que representa la Escuela de Bellas Artes. Es un neoclásico. Fíjate la arquitectura que representa la Escuela de Gropius. Es una moderna, ¿no? ¿Les ven o no le ven? Ahí está la representación en la arquitectura de las dos escuelas y de las dos corrientes de pensamiento. Ahí están. O sea, ya nosotros, que nos entran las cosas por los ojos, ahí está. ¿No es cierto? Mira cuándo se funda esta. 1797, finales del siglo X, en la Ilustración, casi 1800. ¿No es cierto? Y mira, esta se funda, obviamente, pero no está la fecha por aquí, pero en otro momento, en el momento moderno, siglo XX. ¿Sí? ¿Vale? Y a la par Le Corbusier en Francia, con su revista El Espíritu Nuevo. Fíjese en el nombre de la revista de Le Corbusier,
el espíritu nuevo. O sea, todo es nuevo, todo hay un cambio ahí, hay una búsqueda que quiere romper con las tradiciones y sobre todo con esta idea también que había en el diseño y en la arquitectura y en el arte de la magnificencia y de la opulencia. Por eso surge el manifiesto de Adolf Loos de ornamento y delito. También porque él era un tipo que quería como controlar a través de esa idea, pero también porque era una crítica a las élites. Sí. ¿Ya leyeron Ornamento y Delito? ¿Leíste, Carla, Ornamento y Delito? No. Entonces, ¿para qué te digo? ¿Para qué te hablo de Ornamento y Delito si es que tú no vas a leer? Ya les digo de nuevo, chicos. Les digo de nuevo, esto es una guía para sus exámenes. Ustedes tienen que hacerse responsables. ¿Vale? Entonces, así se sigue informando. Y hay una cosa nueva, hay una cosa más importante para la consolidación del movimiento moderno. Y eso ya es en Estados Unidos. Y es con un personaje que se llama Philip Johnson. ¿Ubican a Philip Johnson? A este arquitecto. Sí. Entonces, Philip Johnson, si le googleamos, es un estadounidense. Hasta ahorita hemos ido entendiendo que la arquitectura moderna se da en Europa. En Francia por Le Corbusier, en Alemania por Gropius, ¿cierto? Ahí se va como construyendo. Pero luego asoma Philip Johnson, que él está en Nueva York. ¿Y qué es lo que hace Philip Johnson en Nueva York? Él lo que hace es un encuentro, hace ¿cómo se llama esto? Un encuentro, es como un congreso de arquitectura moderna, y les invita a todos los europeos, les invita a Estados Unidos a que vengan a contar qué es lo que están haciendo. No está por aquí. Miren, espérense, voy a poner aquí directamente. Exposición, perdón, no me encuentro, era la exposición. Fíjese en la fecha. Miren cuándo se crea la Bauhaus. La Bauhaus se crea en 1920. El espíritu nuevo de Le Corbusier en 1919. Y Philip Johnson hace ya en Estados Unidos una exposición internacional de arquitectura moderna en 1932. Y les invita. Entonces aquí está toda la información de esa exposición que fue en Estados Unidos con invitados como Walter Gropius, Hoffman, Werens, Le Corbusier, Bonnat, es decir, toda la gente, todos los arquitectos modernos que estaban el Art Nouveau, tienen que leerse Wagner, tienen que leerse todas estas informaciones que yo les voy dando, porque nosotros vamos a ver la información ahorita de esta manera nada más. Yo les estoy dando unos hitos importantes para la construcción del pensamiento de la arquitectura moderna. Entonces, ¿me puedes enumerar, Carla, cuáles son esos hitos que les estoy dando? De las vanguardias, de donde sale en parte lo que es la Bauhaus, el espíritu del nuevo, y también un poco también decía que al mismo tiempo era lo de ornamento y delito de los Loos. Eso era antes. Bueno, justo antes de eso, y en cambio posterior es la exposición internacional de arquitectura moderna de Philip Johnson. Me cachan entonces cómo, o sea, estas cosas que les digo ustedes van entendiendo mejor porque son cosas palpables, pragmáticas. Lo uno es una universidad, lo otro es una revista, lo otro es un encuentro internacional. Entonces ustedes ya saben las cosas que pasaron y quiénes fueron los personajes que estuvieron alrededor de esos elementos, y ahora lo que tienen que hacer es profundizar en cada uno de esos eventos
y entender lo que proponían, lo que decían, lo que hablaban, para poder entender mejor el pensamiento de la arquitectura moderna. Y les voy a dar un último evento, el más importante tal vez, que es el CIAM. ¿Sabes qué es el CIAM, Carla? Carla, ¿estás ahí? Sí, el CIAM fue un congreso internacional en cambio de arquitectura moderna. Exacto. ¿Y sabes cuánto duró el CIAM? No estoy segura, pero creo que fueron algunos años, como unos 14 años. Exactamente. Entonces el CIAM comienza fundado en 1928. Según que cuando hagan la línea del tiempo, si es que hacen la línea del tiempo, van a poder entender mejor poniendo los datos, poniendo una fotito, poniendo los nombres, poniéndolos, puntualizando cuáles son los, los, las palabras claves y lo más importante de cada uno de los eventos que les doy, para poder luego concatenar y entender. Porque en todos estos congresos, exposiciones, escuelas y revistas, se relacionan los personajes de alguna manera. No todos, obviamente, pero uno que otro sí se relaciona y van entendiendo las conexiones. Entonces, el CIAM fue el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, fundado en 1928 y disuelto en 1959. Es decir, casi 30 años duró esto. Se lo conoce como un laboratorio de ideas del movimiento moderno. ¿Vale? Aquí están todos los CIAMs que hubieron: 28 en Suiza, 29 en Alemania, 30 en Bélgica, 33 en Grecia, y así hasta el último, que fue el del 59 en Holanda, cuando se disolvió el CIAM por la crítica que le hizo Team X. ¿Sabes quiénes son los arquitectos de Team X, Carla? ¿O alguien más sabe cuáles son los arquitectos de Team X? Nadie. ¿Tú, Carla, sabes quién es este grupo de aquí? No me acuerdo de todos, me acuerdo No importa, no importa. Peter y Alison Smithson. Correcto, no, no es necesario que te acuerdes de todos, de los que tú te acuerdes. Ajá, me acuerdo de ellos. Ajá, sigue. Y de Aldo Van Eyck. Perfecto, los más importantes, Aldo Van Eyck y Peter y Alison Smithson, fueron los que condujeron el Team X, los más importantes. Ahí falta Woods, que también es súper importante. Entonces, estos de aquí que estamos hablando del Team X, es el nacimiento de la arquitectura postmoderna, con el manifiesto Dorn. Ellos escribieron el manifiesto Dorn, en donde dicen que los congresos del CIAM están siendo más perjudiciales que positivos para el desarrollo de la arquitectura en los contextos diversos, porque ya se estaba imponiendo, digamos, una manera de entender y producir la ciudad. Pero esto ya es en el 56. Me cachan toda esta fila desde 1928, en donde alrededor de esta fecha está el Espíritu Nouveau, la Bauhaus, la exposición de Philip Johnson, y comienza el CIAM. Y el CIAM se sostiene desde el 28 hasta el 59, cuando se disuelve por el grupo Team X. El grupo Team X comienza ya a ser el comienzo de la arquitectura postmoderna, 1955. ¿De acuerdo? Pero en su línea de tiempo pueden poner ahí una línea en el otro sentido, que dicen lo moderno y lo postmoderno, y entender por qué. ¿Cuáles fueron las razones para que haya ese quiebre entre lo moderno y lo postmoderno? Y una de las razones fundamentales fue la introducción de la palabra habitar. O sea, la arquitectura moderna y el urbanismo moderno era súper funcional, pragmático. Era como, aquí están las canchas, aquí está el colegio, aquí está
el comedor, la separación de funciones, la famosa separación de funciones, que funcionaba todo con los conceptos y las ideas de Le Corbusier, muy organizadas, como una máquina, que todo funcione bien. La influencia del automóvil fue fundamental, ¿no es cierto?, en este momento de la historia para diseñar las ciudades de la arquitectura moderna. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces, dentro del CIAM, una de las cosas más importantes y que ustedes tienen que entender y estudiar es la Carta de Atenas. La Carta de Atenas es el manifiesto de la arquitectura moderna y del urbanismo moderno. La Carta de Atenas es el manifiesto urbanístico del Congreso de Arquitectura Moderna, que es publicado en el 42 por Le Corbusier y Villeneuve. Y ahí habla de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Las características de la arquitectura moderna, del urbanismo moderno. Que los barrios ocupen vivienda en lo sucesivo, en el espacio urbano, que la elección de las zonas de vivienda venga dictada por las razones higiénicas, que se impongan densidades razonables. Aquí están los puntos de la Carta de Atenas y la manera como se iba a urbanizar. Un ejemplo de ellos es Brasilia, aquí en Latinoamérica. Brasilia, esta ciudad de Brasil, este plano, este mapa diseñado por Lucio Costa, es dictado por la Carta de Atenas. La Carta de Atenas fundamentó el diseño de Brasilia, desde esta foto de aquí. ¿Le tienen claro a Brasilia? Vean la escala de Brasilia. Es un monstruo. Todo separado por funciones, unas distancias que tenían mucho que ver con el automóvil, muy lejana a la escala humana, muy lejana a la escala humana. Aquí podemos ver cómo las viviendas son en estas vías que se van para los lados, y es una ciudad que estaba diseñada también para que represente a un Estado. Era una ciudad que tenía una relación directa con el poder estatal. Es decir, en Brasilia están los estamentos del Estado, está la asamblea, está la capital estatal de Brasil. Por las funciones podemos irle viendo acá, verán. Me parece que está aquí. No sé cómo salir de aquí, ¿sí? Entonces, está aquí el chico que me preguntó sobre los urbanismos, la clase anterior. ¿Quién eras? ¿Cómo te llamabas? Con Andrés. Con Andrés. Entonces, mira, un poco anclando lo tuyo de la clase anterior. Este es otro momento de otro urbanismo, ¿no? ¿Sí, sí te diste cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, este es el moderno, este es el urbanismo moderno, este es el que ya hacía ciudades, así como vemos aquí Brasilia, en la India, Le Corbusier, que se fue a vivir allá, hizo la ciudad de Chandigarh, con el mismo criterio de la Carta de Atenas, igualito, igualito. Esta es la ciudad de Chandigarh, en la India, así como se hizo en Brasil, en Brasilia. Este es el plano de Chandigarh. 1951, Le Corbusier diseña en la nueva Pujambi, capital de Chandigarh, una ciudad nueva, una ciudad inventada, una ciudad que no estaba siendo parte o siendo un proceso, o sea, una ciudad que no tenía el proceso natural histórico, sino que era una ciudad impuesta, una ciudad diseñada, planificada, que te decía cómo ibas a vivir allá adentro y cómo iban a estar separadas las funciones. ¿Por dónde va el auto? ¿Por dónde va el peatón? ¿Por dónde va el empresario? ¿Por dónde va el que va a la asamblea? ¿Dónde está la Casa de la Cultura?
Entonces, ustedes todos estudiaron en nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, ¿no es cierto? Sí. Ustedes saben quién es James Odriozola. ¿Saben o no quién es James Odriozola? Sí. ¿Quién? De Mariscal. No el plan de la Mariscal, es el plan moderno de Quito. ¿Y quién está hablando ahí aparte de la Carla? ¿Quién es el que está diciendo? Yo. ¿Quién es yo? Pablo. Sí, Pablo. A ver, cuéntanos un poquito más de Odriozola. Bueno, no sería del plan, ¿no? De la propuesta moderna para Quito, donde él divide a la ciudad desde el inicio de la zona de segregación, donde en el norte va a estar todo este centro administrativo, donde va a estar el tema industrial, donde va a estar, digamos, el tema de desarrollo. Mientras que se conserva el casco histórico y al otro lado del casco histórico se sitúan las fábricas, se va el obrero. Y alrededor de estas fábricas se inicia el negocio también el popular, donde ya se hacen sus, digamos, los asentamientos de los obreros también. Y a través de este plan, que claro, no fue la idea de él, ¿no? Pero por la segregación en la que se planifica, donde tenemos un centro de desarrollo y un centro de obreros, la ciudad se divide, ¿no? Y ya comienza a segregarse, y por eso es también el sur y el norte y el crecimiento que tiene. De una. Entonces, con esa explicación que nos dio el Pablo y con la experiencia que ustedes han tenido cuando han caminado por la universidad y sus alrededores, ustedes ahí pueden darse cuenta desde la experiencia un urbanismo moderno. Entonces, ¿qué pasa en esa zona? En esa zona está la Universidad Central del Ecuador, está el Parque El Ejido, está la Casa de la Cultura, está también la Asamblea Nacional y está también la Universidad Católica. Todos esos elementos fueron parte del plan Odriozola en un sentido de segregación funcional. Es decir, lo cultural en un espacio, Casa de la Cultura. El gran parque, parque. La asamblea, asamblea. El espacio universitario, espacio universitario. La zona industrial al sur. La ciudad jardín, la Mariscal al norte. Ese es el legado que tiene Quito de todo este pensamiento, digamos, del pensamiento moderno. ¿Vale? Para que hagan ustedes las conexiones, obviamente acá llegó más tarde de lo que vemos, de todas las fechas, pero aquí podemos ver, y yo les invito a que se vayan al Museo de la Ciudad, porque ahorita hay un mapa, hay un plano bien interesante. Este es el plano de desarrollo de la ciudad de Quito, de Odriozola, donde podemos entender esa segregación y esa división y todo lo que planteó Odriozola en Quito a través del pensamiento moderno que se dio en la Carta de Atenas y en los congresos de Siam por Le Corbusier, por Joseph Serre, por todo el grupo que trabajaba ahí. ¿Vale? ¿En qué museo? En el Museo de la Ciudad. En la nueva sala del Museo de la Ciudad, en la sala del siglo XX, está toda una explicación de Odriozola bien chévere. Bien. Plantéeme una siguiente pregunta para seguir conversando. ¿Alguna duda que alguien tenga de lo que hemos hablado, de lo que hablamos la clase anterior o de alguna cosa que tengan que esté pensando, o sea, que no esté clara en su pensamiento cuando están entendiendo todo esto que han aprendido? Alguien, Diga. ¿cómo está aquí? Bueno, yo me quedé con un poco inconcluso con esta idea de lo que el Team X empezó a ¿Ya? implementar en la arquitectura, que Ya. se diferenciaba del tema funcionalista del movimiento moderno. Pues, De una. Verás, entonces, Manifiesto Dorn. Aquí esto es importante entender.
O sea, tú para entender ese quiebre tienes que leer este manifiesto, ¿vale? Entonces, en el manifiesto, ¿qué dice? Ahí están los puntos, ¿no? Y dice, es inútil considerar la casa, excepto como parte de una comunidad, debido a la interacción de estas entre sí. No debemos perder el tiempo codificando los elementos de la casa hasta que la otra relación se haya cristalizado. El hábitat, esta palabra no existía en los pensamientos de Le Corbusier, porque Le Corbusier pensaba la arquitectura como una máquina, es decir, como una producción en serie, pero el hábitat se ocupa de la casa particular en el tipo de comunidad particular. Entonces, hay que leer este manifiesto completo, este es el documento que escriben, ¿no es cierto? Y desde aquí en adelante, primero que se disuelve el Congreso de Arquitectura Moderna y comienza a haber un pensamiento mucho más situado. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que no puede haber un pensamiento hegemónico de cómo desarrollar la ciudad, siendo culturas tan diferentes, geografías tan diferentes, pensamientos tan diferentes, y ese era uno de los problemas y era una de las críticas que se le hacía, que ya se estaba pensando a la arquitectura y al urbanismo moderno como la única manera de hacer ciudad o de desarrollar una ciudad. Y era incluso impositiva frente a las organizaciones sociales de ciudades ponte latinoamericanas o incluso también europeas, de las ciudades pequeñas. Entonces, ese es el quiebre que hay. Dicen, ya, no podemos seguir con esta manera de urbanizar porque estamos realmente deslegitimando todo el proceso de urbanización y de producción de la ciudad desde de los antepasados. Porque lo que ahora se pretende con el urbanismo moderno es ordenar, organizar, ser más eficiente, todas esas ideas que son en relación a la producción, al automóvil, a la velocidad de la vida, y no se daban cuenta con que había toda una ecología, una organización social en los barrios y en las ciudades que estaba siendo irrespetada. Entonces, ese es el punto de partida. Aquí. Diga, ¿quién es? Yo acá. Y también ahí, no sé, se me vino a la mente la relación con el término de Junius Locke. Sí, también Schultz está por ese, si nosotros le ponemos Junius Locke, claro que sí. Ya nos comienza a funcionar la línea del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el espíritu del lugar. El espíritu del lugar habla justamente ya de la importancia del lugar antes que el plan. La arquitectura moderna, la palabra que usa es el plan maestro. Vamos a aplicar el plan maestro a la ciudad de Quito. Vienen y marcan las vías, ubican los predios y se organiza la ciudad. La idea del master plan, ¿no es cierto? Versus estas otras ideas postmodernas que ya son más adelante, como una crítica. Mira el año que habla Norbert Schultz, 1960. Mira el año del manifiesto Dorn, 1954. ¿Vale? Son pensamientos que van de la mano justamente porque ya se comienza a criticar y se comienza a hablar desde otro lugar. En este caso de Junius Locke, ¿Quieres ser mi amante? Le digo. Miren cómo dice, aproximación a una fenomenología de la arquitectura, es decir, a una relación más corporal de la arquitectura, más humana, no tan plan maestro automóvil. Fíjense en esta figura de aquí. Vamos a ver si esto me sale. Esto es, ¿se acuerdan de James Jacobs? ¿Lo ubican? Miren esta figura. Es un cómic esto. Es un cómic súper chévere que yo tengo. Vean esta de aquí. Esta es la que les quiero mostrar. Esto es lo que ya estaba pasando ya
tergiversándose completamente la arquitectura moderna y siendo ya una herramienta el urbanismo moderno del automóvil. Y comenzaba a destrozar las ciudades construidas, más o menos lo que pasó, parecido a lo que hizo Haussmann en París, parecido a lo que hizo Haussmann en París, pero ya sin carretas, sino ahora con unos automóviles que atravesaban grandes distancias y rompían las ciudades. Y ahí es donde Jay Jacobs, que es la que está aquí, que se enfrenta a Robert Moses, que es el alcalde de Nueva York, el operador de ese urbanismo, y ella le dice, oye, esto hay que parar porque estás rompiendo las relaciones humanas de la ciudad, estás rompiendo los lugares en donde nos encontrábamos y nos estás creando unas barreras, y esas barreras son las autopistas. No existían las autopistas antes. Si ustedes ven ahora las autopistas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, son unas vías que atraviesan las grandes ciudades justamente para seguir urbanizando, para crecer las ciudades, y tiene una relación directa con el fenómeno del automóvil, ¿no? Directa. Entonces, todo eso va pasando de la mano. Jane Jacobs es una periodista, antropóloga, y Robert Moses, este de aquí, el alcalde de Nueva York. Entonces, bien, nos quedamos hasta ahí. Te respondí más lo que me preguntaste sobre el Team X. Claro que sí, profe, muchas gracias. Podemos profundizar en el Team X viéndoles las caras primero. Veamos una foto de quiénes son. Siempre hagan eso, véanles quiénes son. No se queden solo con el nombre, sino que vean la foto, vean quién es, sepan dónde vive, cuándo nació, cuándo murió. Por ejemplo, aquí están, este es el Team X. Ahí está sentado el Smithson, está parado Woods, está la Alison Smithson acá al lado. Este es del último Siam, me parece. Este es del último Siam, imágenes del último Siam. Aquí ya comienza, vean, este urbanismo. Este urbanismo ya es postmoderno. Ya comienzan a hacer unas cosas como tejidas, ¿no? Todo en una sola cosa, ya es diferente. Un urbanismo de una arquitectura más expandida y relacionada con la calle, con la plaza, como que está entrelazada, no separada, está entrelazada, unida. Entonces ahí, por ejemplo, viene otro personaje importantísimo, que es más un pensador, pero es importante, un artista, no es arquitecto, pero es importante, y se llama Constant. Y tiene un libro que se llama Los Nuevos Babilonios. Y él es muy amigo, miren ya los dibujos que comienzan a asomar. Miren esas gráficas que ya comienzan a ser diferentes. La Nueva Babilonia, de Constant. Esto se lanzó, si vemos los años, esto cuando pasó, veamos el año. 1973. 1973, Constant escribe este libro que se llama New Babylon, que es una crítica justamente al hombre productor y que le da más valor al hombre que juega, al hombre lúdico. Y eso se representa en una espacialidad justamente mucho más lúdica, más entrelazada, más recorrible, más a escala humana. Vean estos gráficos que ya comienzan a ver aquí. Fíjense en este pantallazo de este momento de la arquitectura postmoderna versus, si es que ponemos aquí, por ejemplo, urbanismo moderno, y uno de sus pensadores importantes lo podemos poner ahí a Joseph Louis Serre. Ya no le pongamos a Le Corbusier para no estar solo ahí. Joseph Louis Serre es un español, catalán, mejor dicho. Vean los edificios.
¿no es cierto? Son unos edificios y unas arquitecturas mucho más cuadradas, organizadas, menos, menos juguetonas, digamos, sino mucho más, bueno, acá también recuerdo igual, que realmente ahí se puede ver mejor. Aquí, aquí se ve un poco, ¿no es cierto? Plantas, plantas también tomamos. Ahí, no escribí bien. Ahí. Aquí se vean esta imagen es una utopía moderna. Pues vean esa página, este tipo de ideas así versus estas de acá. Comienzan a hacer otro tipo de pensamiento, otro tipo de relaciones del urbano, la escala humana mucho más presente. Y Constant era muy cercano a un arquitecto que es bien importante, que se llama Friedman. Pongámosle así nomás a Friedman. Friedman, arquitecto. A Jonah Friedman. Jonah Friedman, si le vemos quién es y le vemos la fecha, él hace su arquitectura alrededor, nace en 1923, pero trabaja alrededor de 1950, 1930. Él publica otro manifiesto que se llama La Arquitectura Móvil. Fíjese en ese concepto, nunca antes visto desde las ideas de Le Corbusier y de lo moderno, que son más de arquitectura funcional, arquitectura racional, arquitectura que funcione en relación a la producción, a la velocidad, que sea como una máquina, que sea sobre pilotes de ventanas corridas. Pero este término comienza a ser otro tipo de arquitectura, ¿no? Jonah Friedman ya piensa en arquitectura móvil. Si es que pongamos las imágenes de arquitectura de Jonah Friedman, vean la graficación que tiene Friedman. Muy parecido a Constant, son amigos y que piensan lo mismo, que piensan juntos, digamos, más que piensan lo mismo. Piensan juntos cómo desarrollar la ciudad. Todo esto tiene relación con el Team X. Todo esto tiene relación con el Team X. El Team X fue el pionero de estos pensamientos. Allison, Peter Smithson y Woods fueron los que dieron el piso con este dibujo y con algunas otras manifiestos también más, el que dan el paso a este pensamiento postmoderno de la arquitectura. Bien. Aquí hay una consulta. ¿Quién es? Bruno. Bruno, diga. Justo, más o menos revisando lo de la línea de tiempo, el James Wood no está en esta etapa de la arquitectura futurista y desde ahí parte todas estas cuestiones de la nueva Babilonia. También, por supuesto, es que las cosas no, o sea, las corrientes de pensamiento cuando se pone así contra la arquitectura futurista, no es que no estaban pasando más cosas alrededor, sino que hay una tendencia y hay alguien que escribió, porque si es que hablamos de arquitectura futurista, realmente es Saint Elia que escribió su manifiesto de arquitectura futurista en 1916. Pero ahorita tú me estás hablando de una arquitectura futurista que tiene relación a Jonah Friedman en los 60s. ¿No es cierto? Entonces, hay que entender muy bien, o sea, no tenemos que casarnos con los términos. Los términos, porque ahí aparece como Marinetti también con el manifiesto, entonces... Claro. Entonces tenemos que entender, no podemos nosotros solo leer, esto es la arquitectura futurista. No, tenemos que profundizar el contexto, quiénes eran, qué decían, qué pensaban, porque solo quedarnos en el nombre es sumamente riesgoso, porque primero, hay gente que pensaba sobre esos términos en diferentes momentos de la historia y son pensamientos del mismo tema, pero diferentes por los contextos históricos en los que estaban,
Entonces hay que complejizar la lectura cuando vamos viendo todos esos términos y esas ideas y las vanguardias mismas, ¿no? ¿Vale? Y una consulta más, porque, bueno, siempre se nos dado más o menos los lapsos y periodos de tiempo. Entonces, Ajá. al terminar este tema del CIAM, es como que va terminando la arquitectura moderna, empezamos al postmodernismo, pero hay Correcto. una fecha que siempre nos han marcado, que es como del 72, en la Ajá. demolición de estas torres, de estos conjuntos, y todo eso. Me parece Eso, que del Prudaigo. ajá. Así. Entonces Prudaigo. nos determinan que ahí es la fecha en la que como que le dan Ya. la sentencia de que muere Ya. la arquitectura moderna y nace el Ahí postmodernismo. Ahí es importante como comprender que el evento del derrocamiento del Prudaigo sí es una fecha No te importantísima sientas para la decadencia de la arquitectura rara moderna, o mal. pero no solo de la arquitectura moderna, sino que también es la decadencia de los gobernantes de turno, que generaban, que guetizaban los proyectos arquitectónicos, que manejaban a la sociedad, porque lo que pasó en Prusiago no es solamente arquitectónico, sino también fue un apartheid social. O sea, les separaron a todos los afrodescendientes de Chicago y les mandaron a vivir a un lugar. No porque ellos querían, sino porque tenían que vivir ahí. Y era una sola clase social, una clase empobrecida, una clase violenta. Entonces, eso también dio razón de haberse derrocado ese edificio. Entonces, hay también relaciones sociales que son bien importantes. Entonces, ahí esa lectura tiene que ser de la mano. Lo arquitectónico, sí, tuvo un problema, o tal vez lo arquitectónico fue el escenario para que unas políticas públicas se ejecuten de una manera. Entonces, no es que el hecho del derrocamiento de, de Prusiago tiene que ver con el comienzo del posmodernismo, sino que son varios eventos que se van dando de la mano. Porque unos años después derrocaron un edificio de Allison y Peter Smithson por una razón parecida. Bueno, Ok. entonces ahí lo que te digo, Bruno, es como que es importante no casarse con esas ideas de que en el 72, porque se derrocó este edificio, ahí comenzó lo postmoderno. No, nada de estas cosas comienzan en un solo día, sino que son corrientes de pensamiento que van pasando en algún periodo de tiempo, en un rango de tiempo. ¿Vale? Ok. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Hasta que piensen las preguntas que me quieren hacer, les voy a conectar, les voy a pasar esto para que se vean. Ustedes ya se han visto los videos, vean estos pequeños relatos históricos de esto de aquí, verán. ¿Cómo se llama esto? Aquí. ¿Están viendo la pantalla? La Suiza para homenaje. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Ya, entonces es aquí. Esto es en el YouTube, la Fundación March. Si ponemos en videos, podemos buscar.
¿Cómo se debe hacer, pues? Aquí está historia, filosofía, shorts, cine, arquitectura. Entonces aquí hay esta serie que se llama Maestros de la Arquitectura, ¿vale? Y dentro de esta serie de Maestros de la Arquitectura hay algunas historias de vida de algunos arquitectos de los que estamos hablando ahora, de todo este periodo moderno. Les voy a dejar para que se vean, ¿vale? Por ejemplo, aquí está de Mies van der Rohe, hay de Le Corbusier, hay de Alvar Aalto. Pueden verse también, hay unos buenos videos del Siam. Entonces, les dejo esto aquí para que vean y busquen, ¿de acuerdo? Comiencen con este de aquí. Acuérdense, Fundación March. Bueno, hasta eso. ¿Quién más tiene otra pregunta? Les voy a dejar de todos hasta esto, hasta que me preguntes. Son bien entretenidos estos, son chéveres. ¿Cómo se llama el de la casa Frank? Y uno más moderno que también tiene, que también se pueden ver, que vale la pena, es uno de aquí. Ah, pero este es buenazo. No, que no es Kuljas, sino es... ¿cómo se llama? Kuljas. No me acuerdo, que no ver. Bueno, ahí les dejé algunos. ¿Quién más tiene otra pregunta, chicos, chicas? Sobre las temáticas que tienen escritas, preguntas, dudas que tengan. Yo solo no tengo claro el tema, la parte que dice principio. No sé si se refiere a todos los movimientos o en Aquí. general. Perdón, repito, me perdí. Me perdí. En los temas dice principios, son solo principios. Entonces no sé si se refiere en específico o en general a los principios de cada movimiento. No tengo idea. No tengo idea a qué se refiere eso. Pueden preguntarle al Fernando. Si es que tienen dudas de lo que tienen que estudiar o hasta dónde tienen que llegar, pueden preguntarle al Fernando. Como yo les digo, a mí hace una semana me dijeron, encárgate de esto sin decirme ni una palabra más. Encárgate de esto, por favor. No me dijeron ni sílabus, ni preguntas, ni nada de nada. Un listado que es el mismo que les mandaron a ustedes. Entonces, no tengo mayor información sobre en qué profundizar o qué no. Ya, aquí ya le pregunto. Vale, entonces pregunten, capaz ahí hay
les pueden guiar más con eso. Bien, ¿qué más? Aquí, una consulta. ¿Nos puedes hacer como un recorderis de este grupo de los Archigram? Sí, claro. Esos son... Ahí lo más importante es Peter Cook. Este es un personaje fundamental. Peter Cook es uno de los referentes, digamos, de Archigram importante. A ver, digamos, una representación del pensamiento de la arquitectura de Archigram, sin ser Archigram, es este museo francés que se llama ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el Museo de Francia? Ya me a ver. Se nos cae este. El Pompidou. El Pompidou es una arquitectura posmoderna completamente, incluso ya yéndose hasta esta tendencia que se llama high-tech, alta tecnología en la construcción, y con unos criterios estéticos eh, bastante brutalistas en el sentido de mostrar todos los elementos eh, de la ingeniería del edificio. Es decir, no cubre su funcionamiento, sino que lo expone. Expone las tuberías, expone el sistema estructural, expone los forjados, expone todo. Y resulta un edificio de esta manera. Ahora, esto no fue hecho por Peter Cook. Los Archigram nacen en 1960 también, pero son de Londres, de otra escuela de arquitectura. Esta arquitectura es la famosa Association de Arquitectura, la AA, que es una escuela bastante importante en relación a la arquitectura postmoderna y futurista de Occidente. Los principales arquitectos de Archigram están aquí. El más importante, Peter Cook y Michael Webb son como que los más representativos. Y miren cómo aquí habla del centro George Pompidou. Les voy a leer esta frase aquí. Dice, las obras de Archigram basaban su sesgo futurista en la obra del arquitecto italiano Sant'Elia. Es lo que te acabo de hablar ahorita, Bruno. Sant'Elia fue el arquitecto que escribió el manifiesto futurista en 1914. Entonces, ¿qué hace Archigram? Archigram agarra ese manifiesto futurista de Sant'Elia y le pone como su herramienta de pensamiento y su fuente de aquí vamos a ir en adelante con estas ideas de Sant'Elia. Y asoma también Richard Buckminster Fuller, que fue importante fuente de inspiración. Este es importantísimo también para Archigram. Entre Buckminster Fuller y Sant'Elia fueron la fuente de Archigram. Miren qué dice aquí. Los trabajos de Archigram sirvieron a su vez como fuente de inspiración de trabajos posteriores como el Centro George Pompidou, hecho en el 71 por Renzo Piano y Richard Rogers. ¿Vale? Entonces, entendiendo este contexto, vamos a ver
unas imágenes que representan lo que ha hecho Archigram, que está aquí. Entonces, esta página, esto de Archigram, sí. About Archigram, aquí están los personajes, ¿no es cierto? Aquí está Peter Cook, David Grimm, Warren Chalk, Michael Webb, Ron Herron, Dennis Compton. Todos ellos eran Archigram desde 1960. Entonces tuviera que leer un poquito más de profundidad para entender qué es lo que proponen, pero lo que proponen es mezclar la arquitectura como disciplina con otras disciplinas como la fotografía, el cine y la literatura para generar más que nada representaciones gráficas. Archigram no es un grupo de arquitectos que construyó muchas cosas, sino que más bien fue un grupo de arquitectos, de lo que ahora se ha perdido, que generaba crítica, crítica y pensamiento, crítica y también ideas en general. Por ejemplo, podemos irnos si nos vamos al portafolio de Archigram. Entonces, en el portafolio lo que vamos a encontrar son exposiciones, son manifiestos, son propuestas, son secciones utópicas. Miren, este es uno de los proyectos de Archigram, uno de los más importantes, que se llama Plug-in City. Entonces es un pensamiento futurista de la ciudad. No es algo que se va a construir, sino dicen, miren, la ciudad en el futuro yo creo que va a ser así, va a ser conectada, interconectada. ¿Ven los proyectos? Entonces, fundamenta mucho su pensamiento en la utopía como una manera de imaginarse escenarios futuros, algunos más apocalípticos, otros más realistas, pero eso es lo que es Archigram, es un grupo de arquitectos pensadores, críticos, más que diseñadores constructores. Aquí podemos seguir viendo. Y aquí les voy a dejar esta página, les voy a pasar para que les lean un poco más. Y les voy a pasar un video que yo tengo, bueno, es que no sé dónde estará, voy a ver si lo encuentro, de Peter Cook, para que le conozcan a Peter Cook, porque realmente es increíble. Es bien chévere escucharle hablar a Peter Cook. Todavía es profe, todavía. En la Architectural Association. Entonces miren, este de aquí es increíble porque aquí está joven Peter Cook. Este les voy a pasar. Es en inglés, pero me pueden poner los subtítulos de aquí mismo en YouTube. Entonces, en este van a entender como un pensamiento. Les voy a pasar dos. Este que Peter Cook es joven y les voy a pasar uno que creo que salió hace 2 años, ya mayor, para que se vean los dos. El otro está... es este, no es este. Tengo que irme al YouTube, aquí. Este creo que es. Este es. Entonces, este personaje Bruno es como que te puede llevar a entender más profundamente el pensamiento de Archigram, y te he dicho ahora es como que esa generalidad para entenderle a Archigram, desde dónde entenderle a Archigram sobre todo, desde
ubicarle sí en la arquitectura posmoderna, pero no en la arquitectura posmoderna que producía edificios ni planos, sino que pensaban en conceptos y en ideas más utópicas, disruptivas, para pensar el futuro de la ciudad. ¿Vale? ¿Te queda más claro el grupo Archigran, Bruno? Sí, con eso ya más o menos, o sea, les ubico en la línea del tiempo. Ubiquen en la línea del tiempo, lean un poco más para que puedan identificar como también palabras claves en relación a su producción arquitectónica y siguen estructurando la línea del tiempo con, de nuevo les digo, fechas, lugares, nombres y palabras claves y frases, pensamientos de lo que proponía, decía, conversaba esa corriente o ese grupo o ese arquitecto puntualmente. ¿Quién más tiene una pregunta? Una pregunta más respondamos y con eso acabamos, chicos. Aquí hay bueno, de los conceptos que tenemos que estudiar o algo así, dicen que de los conceptos de regionalismo crítico. Ya, sí. Ese sí es un concepto particular. Ese sí es particular. Ese está en un libro que se llama ese concepto está en un libro que se llama a ver, primero, ese concepto es de Kenneth Frampton, de él, de Kenneth Frampton, ¿vale? Que escribió un libro que se llama La historia crítica de la arquitectura moderna. ¿Ya le tienen ubicado todos al libro? Todos han de haber visto este libro, díganme si sí o si no. Me suena, pero no sé. Este libro, como el título bien dice, es una historia de la arquitectura moderna, pero es vista no de una manera histórica meramente, sino que son ensayos críticos también. Y uno de esos ensayos críticos es el regionalismo crítico. ¿De qué habla el regionalismo crítico? Es como de manera general, lo que dice el regionalismo crítico es cómo eh, las culturas tectónicas, las culturas constructoras, las culturas de los obreros, constructores de las ciudades, sobre todo latinoamericanas, influyeron en la arquitectura moderna. Entonces, como por ejemplo aquí en Quito, la manera de colocar el ladrillo o trabajar la tierra cambió el aspecto o generó una nueva arquitectura moderna. Entonces, esa relación entre lo que venía del pensamiento de la arquitectura moderna y los constructores y los arquitectos de los lugares a donde llegaba, esa mezcla genera este título de regionalismo crítico de Kenneth Frampton que lo desarrolla en este libro que les estoy mostrando aquí. Para eso, Andrés, tienes que leerte el capítulo, ¿vale? ¿Tienen el libro? No, pero creo que sí se descarga. Sí, A ver, espérense, déjenme ver si yo tengo. Yo puede ser que tenga este, muy posible. Bueno, tal vez no porque lo tengo en físico. No, no creo que lo tengo. Pero bueno, descárguense. Va a haber de ley para descargarse porque es un libro súper leído, o sea, es como importantísimo. Entonces, Andrés, descárgate el libro, mira
en el... ay, se me fue el nombre. Índice. En el índice, exacto, mírate en el índice, y en el índice va a decir tal cual, regionalismo crítico. ¿De acuerdo? Ese concepto de regionalismo crítico es acuñado por Kenneth Frampton. Ponémoslo así aquí mismo. Ve, ahí están las... mira si ponemos regionalismo crítico lo que nos salen las imágenes. Salen las obras de Eladio Dieste en Uruguay, salen las obras de, esto me parece que es de Alvar Alto, salen otras iglesias, esta es la iglesia de Eladio Dieste. También podría salir aquí, por ejemplo, la B, sale también Rogelio Salmona en Bogotá, ¿vale? ¿Me entiendes el punto? Sí, entonces por ahí tienes que leerle desde esa idea, la relación de lo moderno versus las habilidades constructivas y culturales, arquitectónicas de cada región. Milton Barragán es importantísimo, por ejemplo. No Milton Barragán, Luis Barragán, el mexicano. Miren a Luis Barragán. De la teoría del color o algo así. Sí. Claro. Y sobre todo Luis Barragán agarra la arquitectura moderna y el cubismo, pero le mexicaniza muchísimo con el uso del color, que no es visto en ninguna otra arquitectura. Imposible ver ese uso del color en la arquitectura europea. Tal vez alrededor del neoplasticismo haya algo así, pero nada como Luis Barragán en México. ¿Vale? Bien, chicos. Verán, entonces, voy a dejar de compartir. Les pido que se lean lo que les acabo de que se vean los documentales que les acabo de dar y recomendar. Véanse. Les pido que lean el manifiesto de Adolf Loos, el manifiesto de San Elía, el manifiesto Dorm, la Carta de Atenas, y me está faltando uno. Bueno, o sea, sobre todo leanse todos esos manifiestos porque son pequeños libros, son chiquitos, no son libros enteros, sino son unos textos de pensamiento de ciertos arquitectos que son importantes, que van a ayudar a entender todo este proceso histórico que estamos revisando brevísimamente en 4 clases. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De ahí nosotros mantenemos las clases igual para el próximo jueves y viernes. Ya vamos hablando por el grupo para ver. Diga, Carla. Entonces, adelantemos entonces, ¿no es cierto? Hagamos martes y miércoles. ¿Les parece? El martes tenemos una clase de 4 a 6. Es que yo no puedo tampoco otra hora, es que ahí hay un problema. En la mañana ustedes trabajan la mayoría, ¿no? ¿O pueden en la mañana? Sí, Sí. podría que sí. A ver, Como queda grabada la clase, a lo mejor los que no alcanzan pueden ver la repetición. es verdad, es verdad. Entonces, verán, estamos poquitos, pero déjenme ver mi agenda. Podemos plantear una clase para el martes